Bienvenido a tu canal de maqueteo. Hoy continuamos montando el arado y vamos a solucionarle unos problemillas y de paso veremos si le encajamos las alas. Había logrado cerrar el fuselaje del arado, pero había cosillas que se habían quedado en el tintero, como por ejemplo la cola que le había cortado. Así que voy a aprovechar y la voy a dejar ya pegada, no sea que pierda alguna de las piezas y la liemos. Normalmente cuando un pegado funciona bien a encaje suelo utilizar el Tamiya Extracin. Si es un pegado grueso voy a utilizar Rebel. En muchas ocasiones, para no andar pringándome los dedos con el pegamento y que luego esto pase a la pieza de plástico dejando la huella del dedo, suelo utilizar el lápiz de cera o la punta del cúter. El lápiz de cera tiene la ventaja de que la pieza se suele quedar con un pegado mínimo en el propio lápiz y en cuanto toca el pegamento se coloca con la otra pieza. Pero vamos, creo que he sido un poco optimista al decir que pegado a encaje en un avión de Heller de los años 70 es muchísimo decir, porque además está pidiendo una buena ración de pegamento. Una de las cosas que me había quedado pendiente, y no es poca cosa, es ese desencaje tan terrible que tiene en la cola. Son de ese tipo de desencajes que no merece la pena ni solucionarlos con masilla. Así que le voy a dar un poco de pegamento y directamente le voy a meter una cuña de plástico. Este tipo de apaño suele funcionar bastante bien, sobre todo si le das una buena cantidad de pegamento y a medida que vas empujando la cuña va fundiendo con el resto del fuselaje. Porque la pieza al ir fundiendo irá acomodando, y eso cerrará todos los huecos y espacios que tenga. Así que me va a tocar ser tremendamente generoso con la dosis de pegamento. Y una vez que ya tengo la pieza soldada, toca cortarla. Con la ayuda de una hoja de sierra voy a dejarlo a ras de todo el encaje que llevaría con las alas. Luego toca enrasarlo todo. Eso sí, a lo mejor se produce otro desencaje que no había contado con él a la hora de colocarle las alas. Y es que puede ser que ahora me queden holgadas. Así que lo suyo es ir probándolas. Y es que ahora resulta que las alas van encajando en el Intra 2. Pero donde no encajan ni a tiros es en los bordes de salida en la parte interna. Hay por lo menos 1,5 milímetros o 2 de desencaje y además le falta material. Dado que ahora las alas encajan realmente bien en el Intra 2, sería una buena idea pegar primero las dos mitades superiores directamente al fuselaje. O al menos en mi cabeza funcionaría bastante bien y creo que quedaría bastante bien pegado. Hacer eso con una maqueta es una cosa que puede salir o muy bien o muy mal. No hay término medio, porque puede ocurrir que al pegar las dos mitades superiores ya desencaje con toda la mitad inferior. Pero es que ahora mismo el encaje de las dos mitades superiores es tan sumamente bueno que estoy dispuesto a jugármela, si es que hasta cumplen con el diedro que tienen que tener. ¿Cómo no me la voy a jugar a hacer esto? Pero de momento voy a centrarme en solucionar todo el encaje del fuselaje. Comenzaré limando y afinando por la parte superior. Y el caso es que el avión donde encaja, encaja bien. El problema es que donde encaja mal, encaja realmente mal. Una de las cosas que tenía claras para este avión es que esa estructura que lleva cola haciendo las formas de la tela, quiero mantenérsela, así que toca lijar y rehacérsela en el caso de las rayas que se han perdido. Como dirían en mi pueblo, para echarle de comer aparte es la línea que quedó desencaje en la parte inferior. Me toca raspar cuidadosamente con el cúter y con la lima redonda voy a intentar rehacerle toda la línea del tensor. No es de esos trabajos difíciles, pero sí es laborioso de narices. Con suerte, cuando lo pinte va a quedar completamente integrado. Para ayudarme un poquito con la forma tan cambiante que tiene, voy a doblar una lija y se la voy a pasar también, de paso suavizaré un poco los bordes. Y las zonas donde también hay que andar rematando es en la parte delantera de la carlinga. Estas son zonas muy delicadas porque es el encaje del parabrisas frontal. Y esta zona, además de que pueda producir un desencaje con el cristal del parabrisas, está al lado del cuadro de instrumentos, por lo que es más seguro utilizar el cúter. Para el resto del capó, pues lo que decía, hay zonas que encajan tan sumamente bien que simplemente con la lima de colorines ya se queda bien.
Otra de las cosas que había visto en alguna fotografía y es que quería rehacerla es la parte inferior, que parece que lleva una toma de aire de ventilación ahí para algún radiador. Así que hay que agujerearla y luego tallar la cúter para darle una entrada de forma cuadrada. Y ya de paso eliminar todo el detalle que lleva por la parte exterior y tallarla también, porque madre mía el detalle que lleva. Una vez abierto el agujero, lo voy a suavizar todo con un poquito de pegamento. Y más adelante le colocaré una pequeña lama que llevaba para regular el flujo de aire. Normalmente cuando trasteo en la zona del parabrisas me da por pensar que este ya no va a encajar. Así que si tengo que hacer alguna modificación, un suplemento de plástico, este es el momento. Toca probarlo. Pero dentro de las cosas que tiene esta maqueta no deja de sorprenderme, encaja perfectamente. Qué curioso que en una maqueta lo sorprendente sea que encaje, ¿eh? Pues esta es de las que me sorprenden cuando encajan. Voy a ir también cortando todas las superficies móviles que lleva el avión. Estas en concreto son las de la cola, los timones de profundidad. Simplemente pasando el escriber por un lado y por otro, la pieza se termina debilitando tanto que me permite partirla. Solo hay que doblarla unas cuantas veces para que termine de vencer. Bien, ahora voy con el delicado tema de las alas. Y este es de esos asuntos que quizás requieren 3 manos en vez de 2, porque me cuesta muchísimo tenerlas posicionadas solo con una mano y con la otra colocarle la gota de pegamento. Que con una sola gota de pegamento va a pegar todas las alas a encaje. Y además que es que queda como si fuera una línea de panel más. Aquí la clave es que no se muevan ni 1 milímetro. Pero vamos, que es de esas tareas que hasta que no acabas no respiras. Una vez colocadas las alas, voy a colocar también el timón de cola. Y este no encaja tan bien. De hecho, lo he tenido que calzar con algo de plástico en el interior de cada semiplano, porque si no quedaba un enorme hueco en la unión con la cola. Tras haber colocado la cola, toca, por fin, la parte inferior de las alas. Y es que estas van a dar guerra. Al haber ajustado el fuselaje en la parte trasera, he tenido que comer algo de plástico y ahora toca reponerlo con algo de lámina. Y esto es prioritario, porque sin esto las alas no se van a poder colocar. Así que voy a ajustar una lámina de Evergreen del grosor que queda en ese hueco y voy a pegarla directamente a la parte trasera de las alas. Al ajustar las alas en su sitio, debería de ser suficiente presión para que se quede pegado. Luego toca ajustar ese suplemento que le acabo de meter. Para ello lo corto con las tijeras directamente y luego lo voy a ajustar limando y puliendo. Ahora sí, las alas encajan por la parte delantera y trasera. El problema es que ahora las alas por la parte superior quedan desplazadas hacia la parte delantera con respecto a la mitad del ala inferior, por lo que me va a tocar forzarlas con el riesgo de que se raje el fuselaje, o las alas se separen de este. Por lo pronto voy a ir haciendo ya puntos de unión para que el encaje sea lo más fuerte posible para con el fuselaje. Así que le daré pegamento tanto a la parte trasera como a la parte delantera de las alas. Vamos ya uniéndolas. También empezaré a pegar ya la raíz alar, puesto que en esta zona encaja de maravilla. Ahora viene la parte en la que me encomiendo a los dioses, solucionar ese desencaje tan enorme que tienen las alas. Hay aproximadamente de 2 a 3 milímetros en cada una de las puntas de diferencia. Puede parecer poco, pero es como utilizar una palanca contra el fuselaje en la parte interna del ala que ya está pegada. Así que todo sea que salte por los aires. Es en estos momentos en los que no te apetece escuchar ningún crack cuando vas a forzar el ala. Aquí podéis ver el nivel de desencaje que tiene la mitad superior del ala con respecto a la parte inferior. Es algo brutal.
Eso por no hablar en la parte trasera de las alas, que le falta material por un tubo. Antes de cerrar las semialas, he de reforzar todavía más la parte que va en el morro. Para ello he cegado con plástico los encajes de los mástiles de los flotadores. Esto permitirá que la unión de la parte inferior del ala sea todavía más fuerte hacia el fuselaje, por lo que ya veremos a ver cómo solucionamos el encastre de los flotadores. Interesante que aquí solucionas un problema y te surgen tres. Llega el momento decisivo de pegar las mitades de las alas. Y es que estoy rezando para que no se raje en el Intra 2, que eso es lo menos que puede ocurrir. Quiero confiar en que el plástico del fuselaje es lo suficientemente flexible como para aguantar la torsión que le voy a meter. A ver, que deslizándolas parece que aguanta. Pero otra cosa muy diferente va a ser cuando el ala esté seca y lleve ya un tiempo en esa posición. A ver si con un poquito de suerte el plástico coge vicio y se queda ya en esa forma. Lo bueno es que al empezar a darle pegamento con el ala forzada parece que va encajando todo perfectamente. Eso sí, parece que la mitad superior tira muchísimo para volver a su posición, por lo que me toca tenerla permanentemente apretada y vigilada. Una cosa que me ha parecido tremendísimamente curiosa, y una más, es que la parte trasera de las alas, a pesar de toda la movida que le estoy haciendo, encajan perfectamente en los planos móviles. Hasta el punto de que las líneas de panel encajan al pelo. Esta reconozco que no la vi venir. A medida que el pegamento va haciendo su trabajo, toca ir reforzando con unas cuantas pinzas de tender la ropa. Pero es que ahí no acaba la cosa, aún así hay que darle bastante pegamento para que siga fraguando. Más o menos pegada y secando ya una mitad de las alas, ahora toca la otra. Ahora es cuando el fuselaje va a recibir presión de verdad, porque la otra mitad está ya torsionada. Y aquí la pieza que manda para colocar todo en su sitio es la inferior. Así que allá vamos. Nuevamente, buena ración de pegamento y presión. La pega que tiene esta parte es que no voy a poder mantener presión con las pinzas porque ahora sí que se quiere ir el ala para adelante otra vez. Y muchísimo más que en el otro lado. Pero cuando el pegamento empieza a fraguar, las dos alas se terminan colocando juntas. Así que parece que ha ido todo bien. Para esos enormes desencajes que tenía en el fuselaje he utilizado un par de pedacitos de los identificadores del peine de las piezas de la maqueta que he afilado y le he dado la forma para que entren esos desencajes. Y lo hago así porque quiero que tenga el mismo color de plástico. Con un poco de suerte no tengo ni que usar masilla ni nada, porque el plástico fundido hará su trabajo. De paso, esto terminará de reforzar el ala. A ver, ya con todo el conjunto seco y no fiándome demasiado, toca tallar esas piezas que le he añadido, porque tengo la sensación de que todo el fuselaje tiene muchísima tensión debido a la presión que generan las alas inferiores. Todo se ha dicho que lo más sorprendente es que montando el avión así, casi todo encaja. Para ir finalizando voy a cortarle todas las superficies móviles que lleva el avión. Eso incluye los flaps y los alerones. Los huecos los puliré y los afinaré. Y con esto voy a dejar que se asiente un poco todo el conjunto. Gracias por haber llegado hasta aquí, déjame un pedazo de like que ayuda a crecer muchísimo al canal si te ha gustado el vídeo. Y por cierto que si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora que es gratis, es de las poquitas cosas gratis que te quedan en esta vida. Pulsa ese botón de suscribirte. Si tienes dudas, déjamelas abajo, en la caja de comentarios que yo las leo y te las respondo. Un abrazo muy fuerte a toda la tripulación y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.